Más Noticias. Desde nuestros estudios en la Torre 3 de Plaza Claro, en Bogotá, esto es Red Más Noticias, primera emisión. 6 en punto de la mañana, bienvenidos. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias. Amanece en Colombia. Estamos listos, preparados con todo nuestro equipo para llevarles 2 horas de la más completa información. Hoy es jueves 17 de diciembre y las noticias tienen que ver con el COVID-19. Las cifras lastimosamente no bajan. Ayer en Colombia casi 12.000 casos en 24 horas y 200 fallecidos por COVID-19. Consecuencia del Día de las Velitas. Eso han dicho desde el Ministerio de Salud y el propio presidente Iván Duque. Mientras tanto, el gobierno colombiano hace el anuncio de que se alistan 280.000 millones de pesos para adquisición de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Y se toman otras medidas en el transporte público, hasta 70% de ocupación. Estaba en un 50%, ahora pasamos al 70%. La cifra preocupa en el mundo y tiene que ver con los Estados Unidos. Ayer, atención, 3.784 muertos en 24 horas, más de 250.000 casos de contagio por COVID-19. Preocupa la situación en Estados Unidos. Y noticia de últimos momentos, en Europa ha dado positivo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Dice que iniciará su periodo de aislamiento. Hay preocupación porque estuvo reunido con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien también entra en aislamiento. Vamos con toda la información. Red Más Noticias, titulares. Colombia tiene lista una suma superior a los 281.000 millones de pesos para comprar la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La vacuna llegaría de manera directa. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dice que a principios del próximo año ex jefes paramilitares llegarían a Colombia desde Estados Unidos. Confirma que radicó la tan esperada reforma a la justicia. Proyecto de reforma al Código Electoral pasa en último debate a conciliación en sesiones extras. En una histórica votación fue aprobada la paridad de género, que permitirá que en las listas que los partidos presenten para las elecciones a corporaciones públicas haya mayor participación de la mujer en la política. Europa busca a toda costa evitar la llegada de una tercera ola de la COVID-19. La OMS emite recomendaciones puntuales para este fin de año. Y como les dijimos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, da positivo por coronavirus. Estará aislado durante 7 días. Sigue trabajando en aislamiento. Y en deportes, Colombia se quedó sin representantes en las copas internacionales. Junior venció a Coquimbo Unido en Chile, pero no le alcanzó para estar en las semifinales de la Copa Sudamericana. Y en medio de la pandemia y con escasas celebraciones, Alemania conmemoró los 250 años del nacimiento de Beethoven. 6 de la mañana, 3 minutos. Vamos con el pronóstico del clima para hoy jueves. En Bogotá se espera día soleado, ojalá. Ayer fuerte aguacero en horas de la tarde. Temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 21 grados. En Medellín se esperan lluvias. Temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 26 grados. En Cali, el pronóstico lo vamos a tener con una temperatura máxima de 29 grados, una mínima de 20 grados. También se esperan lluvias en la ciudad de Cali. Barranquilla, como es costumbre, día soleado, temperatura máxima 29 grados, una temperatura mínima de 26 grados. Y en Bucaramanga también se espera día soleado con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 27 grados. 6 de la mañana, 4 minutos. Seguimos hablando de la COVID-19 y los distintos adelantos que viene haciendo el gobierno para la adquisición de las vacunas. Anuncios que se han hecho a través del mecanismo COVAX de 10 millones de vacunas. También el anuncio que se hizo de la adquisición de vacunas con Pfizer, 10 millones de dosis. Y ahora se anuncia que está lista una suma de más de 281.000 millones de pesos para la adquisición de vacunas con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El Ministerio de Hacienda apropió a través del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME una suma de 281.766 millones de pesos, algo más de 82 millones de dólares, para adquirir la vacuna contra el COVID-19
que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Se trata de un acuerdo directo con una farmacéutica y sería la segunda vacuna que Colombia espera obtener de esta manera. El gobierno mantiene negociaciones con otras farmacéuticas. Ya se había informado de los más de 437.188 millones de pesos que se alistaban para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna que desarrolla Pfizer y BioNTech. Cuando el Comité Asesor de Vacunas COVID da el visto bueno y lo solicita el Ministerio de Salud, se dispone de los recursos al entregar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y al Fondo de Mitigación de Emergencias a través del Ministerio de Hacienda. Los informes de prensa indican que la vacuna contra el COVID que desarrolla la Universidad de Oxford y Pfizer están entre las que muestran mayor desarrollo con un alto porcentaje de seguridad. Hace unos días se informó que la compañía británica AstraZeneca comenzaría a reclutar personas mayores de 18 años para participar en ensayos clínicos que combinaría la vacuna que desarrolla con la Universidad de Oxford con la vacuna rusa Sputnik V, producida por el Instituto Gamaleya en Moscú. Al combinar las dos vacunas se busca incrementar la respuesta inmunitaria y mejorar la protección frente al virus que causa el COVID-19. 6 de la mañana, 6 minutos. Y es que preocupan las cifras de COVID-19, de contagio, lastimosamente las cifras de muertos. Ayer volvió a subir ese número, lastimosamente estamos llegando casi a 12.000 casos. Ayer 11.456 casos de nuevas personas contagiadas, casos de personas que fallecieron a raíz del COVID-19, 204 fallecimientos, casos nuevos de personas recuperadas, 1.336.166. Y miremos por último los casos activos a la fecha, 76.833. Esta cifra de los contagios no baja y estamos devolviéndonos en cifras que veíamos hace meses. 6 de la mañana, 7 minutos. Paula, es la preocupación que se está teniendo en estos momentos. Fíjese usted, 12.000 casos, casi 12.000 casos en 24 horas. Creo que esta cifra no la tenemos desde julio a agosto. Paula, ¿cómo le va? Feliz jueves. ¿Cómo le fue en su primer día de novena? Jenner, hola, muy buenos días. Pues me fue bien, una novena muy solita, pero como tiene que ser con toda la responsabilidad del caso, y me uno a esa preocupación que usted está manifestando por esas cifras que se están viendo en los últimos días. La verdad es que el incremento no debe pasarse por alto. Algo no estamos haciendo bien para que otra vez estemos registrando esas cifras tan altas, Jenner, que no veíamos desde hace mucho rato aquí en el país. Así es. Y por eso el presidente Iván Duque ayer volvió a hacer recomendaciones y también, pues, refiriéndose a estas cifras que se presentaron el día de ayer, dijo que quizás tenía que ver con lo sucedido hace 15 días, cuando nos adentrábamos en época navideña. Sí. Por eso las recomendaciones que entrega el Gobierno Nacional, lo hizo el propio presidente Iván Duque, pues ahora tienen que ver con la celebración de las novenas que empezaron justamente ayer. Dice el Ministerio de Salud que esos aumentos de casos que hemos visto que se han registrado desde hace 2 o 3 días, la cifra de ayer fue pues la más aterradora de los últimos días, tiene todo que ver con la celebración de las velitas. La gente como que no hizo mucho caso en el tema de no aglomerarse y ahora estamos viendo los resultados. ¿Qué le preocupa al gobierno? Pues que ahora llegue a pasar lo mismo con la celebración de las novenas. Por eso, esto es lo que han dicho desde allí, de cómo debemos cuidarnos, de qué es lo que hay que hacer ahora que empieza esa celebración de las novenas. El ministro de Salud llamó la atención sobre el aumento de casos que en la última semana se han registrado en el país y que tienen que ver con las celebraciones de fin de año que ya comenzaron. Y esto que estamos viendo hoy en crecimiento en número de casos y desafortunadamente en crecimiento en el número de fallecidos, como usted lo decía, señor presidente, está claramente relacionado con el Día de las Velitas y los eventos que hicieron en ese momento. Vamos a llegar a un momento absolutamente crítico en los próximos días con las novenas, con la festividad de Navidad, Año Nuevo. Tenemos que seguir las recomendaciones que hemos expedido desde el Gobierno Nacional. Por ello, el jefe de Estado hizo esta recomendación a los colombianos. Empiezan las novenas, la gente empieza a pasarse las panderetas, las maracas, las guacharacas, otros instrumentos. Mucho cuidado, en la medida de las posibilidades, hagamos las novenas de manera virtual con nuestro círculo cercano de familia y con los otros familiares. Si vamos a tener reuniones en la casa, no nos vayamos a aglomerar. Pero el llamado no solo es para las novenas, sino para las celebraciones de 24 y 31, a pocos días de llevarse a cabo. Tratemos en la medida de lo posible, de cara a la celebración del 24, el 25 de diciembre, de mantener el mayor aislamiento posible
para no llevarle la enfermedad a los familiares más cercanos. Tratemos de estar con el suficiente distanciamiento. El llamado es a no relajar el uso del tapabocas ni de las medidas de bioseguridad para continuar con la tendencia a la baja que empezó a verse en el país desde septiembre de este año y que ahora se ve en jaque por las aglomeraciones y por la falta de cuidado de algunas personas. Cambiamos de tema. Tras más de 10 horas se aprobó en la plenaria del Senado la reforma al Código Electoral. Varios puntos que van a pasar a conciliación en Senado y Cámara, por eso se va a convocar a sesiones extras. Y allí tenemos uno de los puntos importantes, la paridad de género en las listas a corporaciones públicas. Debe tener 50% en esas listas, deben ser de mujeres. Y también la ampliación de una hora de la jornada de votación, que ya no será hasta las 4 de la tarde, sino hasta las 5 de la tarde. Cintia Pineda, buenos días. Hola, buenos días. Según el nuevo Código Electoral para 2022, las listas a Congreso, asambleas y consejos deberán estar conformadas en un 50% por mujeres. Esta es una noche importante en la historia de nuestro país y aquí vamos a honrar la lucha de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de base, de las mujeres en todos los partidos políticos. Aquí hay un consenso admirable. El artículo quedó tal y como fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, por lo que quedaría en firme en la conciliación. Estamos frente a un gran acontecimiento, logramos una gran conquista en materia de derechos para las mujeres de Colombia. Las mujeres hemos sido históricamente discriminadas y lo que se está haciendo, lo que se logró con esta acción es justicia. Esto representa un gran avance. Tenemos que seguir, por supuesto, trabajando para poder alcanzar la real participación. Cabe recordar que el porcentaje de participación de mujeres en las listas a estas corporaciones debía ser como mínimo del 30%. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hizo en las últimas horas importantes anuncios. Aseguró que está trabajando fuertemente para que Estados Unidos extradite lo más pronto posible a los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y también a Hernán Giraldo. También dio a conocer el ministro Ruiz que ya radicó la ponencia de esa tan esperada reforma a la justicia. En Colombia son varios los exjefes paramilitares que aún tienen cuentas pendientes con la justicia y las víctimas, entre ellos Salvatore Mancuso, quien le ha hecho el quite a su regreso al país, y Hernán Giraldo. Eso es una cosa diferente con los Estados Unidos o con otros estados del mundo. Las penas que tienen pendiente acá en Colombia tienen que venir a saldarlas, y saldarlas es venir a pagarlas, porque Colombia, todas las víctimas, parientes de las víctimas, están deseosos de que estos paramilitares vengan a Colombia y hablen de verdad, justicia y reparación. En ese sentido, el ministro señaló que en las últimas horas, en una comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, se avanzó en los trámites de extradición de los ex paramilitares. El día de ayer me comuniqué telefónicamente con el agregado judicial de Estados Unidos y el día de ayer también se envió otra solicitud para que por favor nos envíen a Salvatore Mancuso lo más pronto posible a Colombia. Estamos a la espera de que ello ocurra. Lo de Hernán Giraldo, están diciendo que aproximadamente a finales de enero, comienzos de febrero, lo tenemos acá en Colombia. Por otro lado, el jefe de la cartera de Justicia y del Derecho reveló que ya fue radicada la ponencia del proyecto de reforma a la justicia, que además ya superó su primer debate en el Congreso. Ya tenemos la ponencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y prácticamente fue por unanimidad. Firmaron todos los sectores. Lo que aspiramos que finalmente, después de 18, 19 años, esta ley estatutaria de reforma a la justicia pues tome cuerpo y tome forma por el bien de todo nuestro país. Esta reforma sería hasta ahora la que más futuro tiene de cara a resolver, según el ministro, los problemas de necesidades de la sociedad. Temas como la digitalización de la justicia, la parte virtual es necesaria y la pandemia nos dio una lección sobre eso. El precedente judicial, muy importante, porque así a la hora en que un ciudadano vaya a presentar una demanda, pues va a decir, no me conviene porque el presidente no lo permite, entonces también vamos a evitar que haya tanta congestión. En la reforma, entre otras cosas, se planteó la posibilidad de modificar altos cargos administrativos de las Cortes, que actualmente gozan de estatus de magistrados.
Muy bien, 6 de la mañana, 19 minutos. Es hora de hacer un primer recorrido por las regiones de nuestro país con nuestros corresponsales. Vamos a iniciar en Cartagena. ¿Recuerdan el edificio Acuarela? Pues la demolición de este controversial edificio se cayó luego de un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó una tutela en segunda instancia interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra Cartagena. Astrid Elena Chávez, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Muy buenos días. Y por no acreditar la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros que justifique la demolición de la Torre 1 del edificio Acuarela, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó en segunda instancia una acción de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra el Distrito de Cartagena, mediante la cual el Ministerio Público pretendía la demolición de la torre. De acuerdo con la sentencia, el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al margen de los procesos legales, no concluye que el edificio represente un riesgo de colapso. Representantes de la constructora del edificio manifestaron sentirse satisfechos con el fallo y esperan que se anule la decisión que ordena demoler la torre. Astrid, muchísimas gracias. Y sigue en aumento el número de quemados con pólvora en el Valle del Cauca. Esa cifra ya va en 26 personas, de los cuales pues 11 son menores de edad. Ángela Collazo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Pues mire, ya comienza a ascender el número de quemados en el valle. Según cifras oficiales, van 26 personas quemadas con pólvora en el departamento, 11 de ellas menores de edad. Por eso desde la gobernación se reitera una vez más el llamado al no uso de la pólvora. Según la doctora María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle, pues se ha escuchado quema de pólvora en todos los municipios del departamento todos los días. Es decir, se sigue sin comprender que la pólvora no es un juego de niños. Por otro lado, la pediatra Isabel Cristina Hurtado también ratificó la preocupación por los 11 menores de edad quemados con pólvora y precisó que padres y cuidadores deben tener en cuenta la consulta inmediata en estos casos y no realizar remedios caseros para atender las quemaduras. Con esta información yo me despido por ahora desde Cali. Informó para ustedes Ángela Collazo, Red Más Noticias. Nos vemos más tarde en la emisión de la mañana. Muy bien, Ángela, sí, lastimosamente no estamos aprendiendo año tras año con la misma noticia el tema de la pólvora. Si en Cali pasa esto, pues en Antioquia también. Más de 2 toneladas de pólvora han sido incautadas en el departamento. El más reciente decomiso tuvo lugar en la terminal de transportes de Medellín. Santiago Campo, buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Son cerca de 2 toneladas de juegos pirotécnicos incautados que se ubican de la siguiente forma. En el Valle de Aburrá se han obtenido cerca de 800 kilogramos de pólvora, entre los cuales se destacan 96.985 papeletas, 41.027 tacos, 11.521 voladores, 10.744 volcanes, entre otros. El último operativo logró encontrar más de 100 kilos de material pirotécnico en la terminal de transporte norte de Medellín. En las zonas de encomiendas fueron encontrados 2 paquetes con los siguientes elementos avaluados en 10 millones de pesos. En otras subregiones del departamento de Antioquia se ha incautado 800 kilos de pólvora, avaluados en 62.316 millones de pesos en lo corrido del mes de diciembre. Esta es nuestra primera información desde Medellín. En minutos, más de lo que sucede en el departamento de Antioquia. Informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Santiago, gracias. Y entre tanto, pues yo le cuento que hay noticias positivas en el departamento del Atlántico. Allí el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico firmaron un convenio para la construcción del sistema del acueducto regional del Mar, que lo que busca es garantizar el acceso al agua potable en buena parte de esta región. Kimberly Martínez, muy buenos días. Hola, muy buenos días para usted y los televidentes. Pues este proyecto contará con una inversión de 198 mil millones de pesos y beneficiará de manera directa e indirecta a más de 1.600.000 habitantes de Barranquilla y de los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juciacurí, Juan de Acosta y Piojó. Además, permitirá superar la problemática de continuidad y presión del servicio de agua potable que actualmente padecen los municipios conectados al acueducto costero del departamento del Atlántico. Con esta información me despido por el momento desde Barranquilla. Muy buenos días.
Muy bien, Kimberly, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Paula, hoy es 17 de diciembre, es decir, segundo día de las novenas. Usted recordará todas las recomendaciones que se han venido haciendo, no solamente ahora que entramos en novenas, sino desde que comenzamos el mes de diciembre. Por favor, virtualidad, no reunirse con familiares cercanos porque todos estamos corriendo riesgo. La propuesta que ha hecho la alcaldesa Claudia López, guárdese en su casa si quiere reunirse 24 de diciembre o 31 de diciembre, ahí les unos 8 días. Así que yo no sé usted cómo va a vivir esta novena, pero esa es la pregunta que le queremos plantear a todos nuestros televidentes. Pero mire, créame que se puede hacerlo de una manera diferente sin que el tema sea tan traumático. Yo estos días la he rezado solita, como le he dicho, pues porque yo llego tarde de trabajar y a esa hora pues me pongo en mi momento de reflexión a rezar mi novena. Pero de aquí al 24 voy a utilizar la virtualidad y todas estas plataformas que existen para rezar la novena con mi hermana que vive en Panamá, por ejemplo. Esa es una gran opción y se pueden cantar los villancicos y todo puede fluir bastante bien y de esa manera nos seguimos cuidando. Pero bien, como ya pasó ese primer día de novenas, hoy a través de @RedMásNoticias, queremos justamente que ustedes nos cuenten eso, cómo celebraron ese primer día de novena de aguinaldos en medio de la pandemia. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Con quién hicieron el rezo de ese primer día de novena? Déjenos saber cómo están las cosas en sus vidas en lo que tiene que ver con estas celebraciones de la Navidad y ya saben que los vamos a estar leyendo. Claro que sí, Paula, y que esa celebración sea un ejemplo de responsabilidad. 6 de la mañana, 25 minutos, momento de una primera pausa. Esto es Red Más Noticias. Volvemos. Este es el resumen de noticias. 6 de la mañana y 29 minutos en nuestra primera emisión informativa en Red Más Noticias. Vamos con Juan Carlos Giraldo porque tiene detalles sobre la captura de un hombre que durante 72 horas recibió un permiso para salir de la cárcel, quien estaba también vinculado a un proceso de investigación por otros asesinatos y que estaba condenado a 34 años, pero esta vez, luego de recorrer la libertad por esas pocas horas, mató a otras 4 personas. Juan Carlos Giraldo, muy buenos días. En efecto, muy buenos días. Pues en las últimas horas se logró identificar y ubicar al presunto responsable del hecho criminal que dejó 4 personas muertas y un bebé de 8 meses herido en el barrio La Fachada de la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, el pasado 16 de diciembre, hace poco más de 6 horas. Se trata de alias El Paisa, quien fue capturado en Pereira, de ciudad de Risaralda, cuando al parecer pretendía abandonar la ciudad con destino a Medellín. Alias El Paisa será imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas y fuga de presos. Estos crímenes repugnan e indignan al pueblo colombiano. Esta persona fue capturado por nuestro grupo itinerante territorial, que hace parte de toda la estrategia que se ha creado para cada territorio del país, y fue capturado en el aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira, en donde esa persona fue encontrada con un silenciador, un proveedor y rastros del crimen cometido. Según las primeras indagaciones, este hombre estaba privado de la libertad. Sin embargo, habría recibido un permiso de especiales que le concedió el IMPEC y durante esta libertad cometió este crimen, esta masacre de 4 personas y dejó herido a este recién nacido. De acuerdo con exámenes de toxicología, este hombre se encontraba bajo intensos efectos de sustancias alucinógenas. Gracias por su información, Juan Carlos Giraldo. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, envió un mensaje a los colombianos para tener cero tolerancia con el narcotráfico y también envió un mensaje a los líderes indígenas. Esto es de todos los días. Aquí cero tolerancia con el narcotráfico, que es el causante de la violencia que hay en este país por todos los rincones de Colombia. Y un llamado a nuestras comunidades indígenas: los queremos, los valoramos, son parte fundamental de esta riqueza que tiene Colombia, que es su diversidad étnica, su diversidad cultural. Y ellos, que son tan defensores de la madre tierra, tienen que ser los primeros que rechacen contundentemente cualquier mata de coca en cualquier resguardo, en cualquier departamento del país.
Y hoy es el segundo día de la novena en Colombia y en el mundo y ya prácticamente están la gente haciendo sus compras navideñas y ya inició también Bogotá despierta por 24 horas, que irá hasta el próximo 23 de diciembre. Al menos 7.000 locales, especialmente de centros comerciales, estarán abiertos hasta la medianoche para evitar aglomeraciones y aumentar las ventas. De acuerdo con FENALCO Bogotá, se espera que la jornada genere unos 9.000 empleos. El inicio se da con los resultados positivos del piloto de Bogotá 24 horas en el que participaron más de 600 establecimientos y que generó, según el distrito, 2.375 empleos. 6 de la mañana y 32 minutos en nuestra primera emisión informativa. Jenner, buenos días. Buenos días, Michael. Y nos vamos ahora a hablar en esta primera emisión de otra medida que se ha anunciado por parte del Ministerio de Transporte y es el aumento de la capacidad en el transporte público. Debemos recordar que se comenzó inicialmente en un 30%, se pasó a un 50% y ahora lo que se autoriza es una máxima capacidad de un 70% para el uso del transporte público en medio de esta pandemia. Viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, Jenner, Paula y todos los televidentes. Gusto saludarlos. Lo mismo, viceministra. En un momento como el que estamos viviendo, donde las cifras de contagio, pues lastimosamente están aumentando, donde hay preocupación por las aglomeraciones, donde lastimosamente el número de personas que fallecen por COVID-19 también sigue creciendo, ¿por qué se toma una medida como estas? ¿Por qué debemos sentirnos tranquilos de que así se aumente la capacidad de transporte público, no nos vamos a contagiar por COVID? Muchas gracias por la pregunta porque nos permite aclarar cómo hoy, en estos días, las evidencias científicas y pues diferentes estudios frente a la probabilidad de contagio en el transporte público ha concluido que el riesgo de contraer la COVID-19 en el transporte público no es de los más altos, por el contrario, es bajo. Insisto acá, quisiera resaltar, no es que haya riesgo cero como no hay en ningún espacio, pero no es un punto de foco, no es un foco de contagio muy alto. ¿Y por qué? Me explico, porque en la medida en que se tienen protocolos de bioseguridad y se cumplen, hay un control que permite entender que el riesgo no es tan alto. Luego, si tenemos en cuenta que el transporte público es un servicio esencial, que las personas tienen que movilizarse, que estamos además no solamente por la reactivación económica, sino ya adquiriendo una nueva normalidad, pues es muy importante rescatar esas esencialidades del servicio del transporte público, que es importante tenerlo, e importante cubrir las necesidades de las personas y adicionalmente la consideración de que pues, no es de los focos de contagios más altos, por supuesto, e insisto, siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad. Viceministra, pero ¿cuáles son específicamente esos argumentos científicos, epidemiológicos, esos estudios que usted nos menciona, se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión? Yo sé que usted no es doctora, pero pues esto se puso sobre la mesa y ahí fue donde ustedes concluyeron que definitivamente no es un foco de contagio de muy alto riesgo. ¿Exactamente por qué no lo es? Muy bien, ahí precisar, efectivamente esta no ha sido una decisión exclusiva del Ministerio de Transporte, por el contrario, ha sido una decisión del Consejo Asesor dentro del marco del Ministerio de Salud, donde hay expertos y científicos que evalúan además toda la información que hay al respecto. Y la información proviene de diferentes fuentes, muchas latitudes en el mundo y varias, digamos, similares a nuestras experiencias en Latinoamérica, para no decir solamente Europa, Norteamérica, inclusive Asia, y una muy especial, la de la Unión Internacional de Transporte Público, donde Colombia hace parte y donde ellos han estado monitoreando permanentemente la situación. Concluyeron que se permite deducir que las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, si se cumplen, hacen que el riesgo en el transporte público sea bajo, ¿sí? Si reconocemos que el riesgo cero no existe. Esa es también una premisa importante a considerar. De hecho, se ha concluido como en espacios sociales, por ejemplo, el riesgo es más alto, porque las personas bajan un poco como la guardia, se sienten mucho más seguras y dejan de usar, por ejemplo, el tapabocas, que es fundamental. El uso del tapabocas y el debido uso
del tapabocas, que realmente cubra la nariz, cubra la boca perfectamente, hace que el riesgo se vaya disminuyendo. Y en la medida que se usan todas estas reglas de bioseguridad, pues se obtiene un mejor resultado, se va minimizando el riesgo. Es por ello que, sin lugar a duda, se puede concluir que en el transporte público, en donde hay un control extremo, donde además se cumplen las reglas del protocolo de bioseguridad, no solamente del mantenimiento del tapabocas, limpieza de manos, no solamente lavándoselas, sino teniendo de pronto productos que permitan mantenerlas en buen estado de limpieza, pues todas estas reglas ayudan. Adicionalmente, ventanas abiertas en los vehículos, evitar hablar al interior de los vehículos. Todas estas son reglas que, sin lugar a duda, y si todos los ciudadanos cumplimos con esas reglas, pues vamos a poder utilizar el servicio público, que además es esencial, que es fundamental, y también cuidarnos para estos efectos. Viceministra, pero entonces surgen dudas. Acá me preguntan, ¿pero en qué se diferenciaría un tipo de aglomeración como las que lastimosamente se están presentando y que hemos puesto aquí pues en la lupa, una aglomeración en distintos sectores en Bogotá, donde vemos mucha gente reunida con el tapabocas, están al aire libre, con una aglomeración que se pueda llegar a dar en un sistema de transporte público? Es decir, 70% es que si a un bus o a un articulado le caben 100 personas, solamente pueden ir 70, con el tapabocas, con las ventanas abiertas. ¿Qué diferencia habría allí? Correcto, pero usted lo ha precisado, Jenner. Efectivamente, el punto está en el cumplir las reglas o los protocolos de bioseguridad. En la medida en que no se cumplan, en este escenario y en cualquier escenario, el riesgo, pues, por supuesto, sube. De manera que la aglomeración será aglomeración. Y será un riesgo en la medida en que no se cumple con estas condiciones. Porque, por eso es que aquí el cumplimiento del 70% más las medidas de bioseguridad son absolutamente importantes. Y ahí las autoridades del orden local son absolutamente protagonistas, porque son las autoridades que tienen que estar controlando, supervisando y vigilando que se cumplan estas reglas de bioseguridad. De cualquier forma, no solamente además en el interior de los vehículos, sino en general en todo el entorno del transporte, en las estaciones, por ejemplo, deberán estar atentos a que así sea, y pues al interior de los vehículos, por supuesto, mucho más. Pero la diferencia está en la limitación en la capacidad al interior del vehículo y en la rigurosidad en el exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Sobre eso quería preguntarle, viceministra, ¿qué tanto seguimiento se le está haciendo al cumplimiento de esos protocolos ya dentro del sistema de transporte masivo? O mejor aún, ¿qué tan posible es hacer un seguimiento juicioso de ese tipo? Porque una de las medidas más importantes, entonces, para que no haya contagio, es que la gente no hable, que todo el mundo vaya calladito. Y aquí esto, pues, tiene mucho que ver con responsabilidad individual, que la gente no hable con el otro, que la gente no hable por celular, y controlar eso sí se ve como muy complicado. La dificultad no quiere decir que no sea posible, y por eso insisto en que el transporte público es un servicio esencial y los ciudadanos lo requieren realmente. De manera que, uno, teniendo los estudios que nos permiten concluir que no es un principal foco de contagio, y dos, que haya un control definitivo por parte de las autoridades, pues se puede lograr el servicio. Miren, los resultados arrojan que menos del 1% de las personas que se contagian lo adquieren en los vehículos, en el transporte público. Y eso hace que, sin lugar a duda, podamos creer en que las autoridades y su compromiso a nivel local, sin lugar a duda, va a ser un resultado importante. Ahí todos los actores, tanto los ciudadanos que se transportan, las autoridades, las empresas, los transportadores, tenemos todos responsabilidad en la medida en que, sin lugar a duda, en tanto cada uno se cuide, en tanto cada uno cumpla con los protocolos de bioseguridad, pues los resultados siempre van a ser los mejores. Pues ahí está, hay que cumplir esos protocolos, es un servicio público esencial y por eso la importancia para muchas personas que dependen su movilidad del uso de este tipo de transporte. Se aumenta entonces la capacidad un 70%. Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte, gracias por atendernos. No, señor, muchas gracias a ustedes y seguramente de la mano, todos muy responsables frente al transporte público y cumpliendo protocolos de bioseguridad, vamos a lograrlo. Muchas gracias, feliz Navidad para todos. Lo mismo. Como
Pues hablando de aglomeraciones, el sector de San Victorino, acá en la capital, en Bogotá, es uno donde más se presenta este tipo de manifestaciones. Los comerciantes han tomado medidas, adelantan protocolos, medidas de bioseguridad para que, a pesar de estas aglomeraciones, pues no se disparen los contagios. Fabián Forero, buenos días. Buenos días, Jenner y televidentes. Mire, Jenner, me encuentro en el corazón de San Victorino, exactamente en la carrera 13 con calle 10ª. Aquí pues queda uno de los centros comerciales más grandes de este sector, y en alianza con la policía, los mismos comerciantes están diciéndole no a las aglomeraciones. Mire, usted ve cómo están limpiándole las suelas de los zapatos con alcohol a las personas que vienen aquí por este sector. Están entregando también tapabocas, y me encuentro con el mayor de la policía que está coordinando esta labor. ¿Su nombre, mayor? Buenos días, mayor Elkin Darío Morales Peña, comandante de la Sección de Policía de Santa Fe. Bueno, mayor, cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes hoy? Bueno, el día de hoy hemos venido haciendo unas campañas en coordinación con el gremio de comerciantes aquí de San Victorino, pues con el fin de realizar un aporte a todo el tema de bioseguridad, a todo el tema de autocuidado, de seguridad con responsabilidad por parte de los ciudadanos, y pues la idea es generar de pronto ese aspecto de que la gente nos siga visitando aquí en el sector de San Victorino. Mayor, ¿cuál es la principal recomendación que ustedes dan para evitar lo que se ha visto estos días acá en San Victorino? Bueno, en este momento venimos trabajando dos aspectos importantes. El primero, lo que tiene que ver con el tema de convivencia y seguridad ciudadana, donde hemos desarrollado unos planes preventivos en algunos puntos focalizados, donde se ha intensificado todo lo que corresponde a anticiparnos al tema de las modalidades de hurto aquí en el sector de San Victorino. Y el segundo es todo lo de bioseguridad, donde pues invitamos a la ciudadanía de que todas las medidas y recomendaciones que se han dado desde el inicio de la pandemia se sigan manteniendo, no se baje la guardia, y al contrario pues todo el personal mantenga la distancia, uso de tapabocas, el lavado constante de manos, la desinfección de los diferentes elementos. Mayor, muchísimas gracias. Pues mire, lo que quieren decir, quieren aclarar los comerciantes de San Victorino, es que en los centros comerciales que están autorizados, pues ahí se están tomando todas las medidas de bioseguridad, se está tomando la temperatura al ingreso, se está verificando el uso del tapabocas. Ellos dicen que lo que está ocurriendo con las aglomeraciones es más de los vendedores informales, pero que dentro de los centros comerciales los ciudadanos pueden venir en completa normalidad. Hay que decir también que desde ayer inició la jornada de Bogotá Despierta, irá hasta el 23 de diciembre. Van a participar o están participando 7.000 locales comerciales. Todos los centros comerciales grandes de la ciudad están ahí en Bogotá Despierta, que además genera prácticamente 9.000 nuevos empleos en Bogotá. Con estas imágenes, pues nos despedimos desde el sector comercial de San Victorino. Fabián Forero, Red Más Noticias. Muy bien, 6 de la mañana, 45 minutos, mi estimado Diego. ¿Cómo amanece hoy jueves? Muy bien, cada vez con más expectativa y ansiedad de lo que será la final del fútbol colombiano. Pues dígame, pregúnteme. Estamos acá a la expectativa. No, pues que vamos a ganar. No. O sea, bueno, aquí lo decimos abiertamente, hincha del América. ¿Usted de qué equipo es hincha? También me gusta el rojo. ¿Sí? Sí, pero no de Cali. No el de Cali. No el de Cali. Muy bien, muy bien. Pues hay gran expectativa con esta final del fútbol profesional colombiano. Ayer hablábamos con Gerardo Peluso. Correcto. Sí, importante en Santa Fe. Y usted nos trae un invitado muy especial. Así es, uno de los protagonistas, de los estelares directores técnicos que estarán en la final del fútbol colombiano. Este caso es Juan Cruz Real, director técnico del América de Cali. Técnico, bienvenido a la información de Red Más Noticias. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, técnico, hace apenas 5 meses usted asume las riendas del América de Cali, viene de Jaguares con una campaña no muy gloriosa, por decirlo de alguna manera, y se hace cargo del vigente campeón del fútbol colombiano. Se va Alessandro Guimaraes, nadie toma esa papa caliente, solamente usted lo hizo, y pasa que ya usted está en una final.
¿Qué se hizo bien para llegar a esta instancia? No, bueno, se trabajó mucho, nos dedicamos a trabajar con el cuerpo técnico, a involucrarnos con los jugadores y comprometernos con ellos en lo que queríamos transmitir, y un gran compromiso de la plantilla en lo que teníamos en mente, en lo que queríamos llevar adelante. Y bueno, todas esas cosas fueron sumando para que todo fluyera y fuéramos avanzando, y hoy, gracias a Dios, poder estar clasificados para Copa Libertadores 2021 y bueno, disputar una final que era el sueño que teníamos, ¿no? Poder llegar a hacerlo el equipo, uno de los dos equipos que jugara los últimos partidos de lo que era la zona de playoff. Profesor, ¿por qué América le puede ganar la final a Independiente Santa Fe? No, nosotros vamos a intentar seguir plasmando lo que venimos haciendo. Va a ser un partido seguramente intenso, todo cerrado. Creo que entre los equipos hay similitudes. Y bueno, nosotros trataremos de, como hacemos siempre, ¿no? Pensar en neutralizar las fortalezas que tiene el rival y aprovechar las debilidades, porque todos los equipos tienen lo mismo. Y vuelvo a repetir, creo que va a ser un partido intenso, van a ser dos finales cerradas y va a ser, como pasa en esta instancia, muy importante los detalles y las cosas mínimas que pueda pasar en los micros partidos. Profe, ¿cuál es la fortaleza del América para ser campeón? Bueno, yo creo que más que de juego, hoy la fortaleza que tenemos es el estado emocional, ¿no? Creo que hemos ido sorteando rivales importantes, no nos olvidemos que nos tocó jugar con las dos nóminas más importantes del país en cuanto a estructura y riqueza. Mis jugadores han estado a la altura, han sabido sortear ese gran escollo y bueno, hoy nos agarra con un estado anímico muy alto. Y bueno, obviamente las ganas, ¿no? Las ganas. América hace mucho tiempo que no es bicampeón, estamos hablando de alrededor de 20 años, y creo que para nosotros es una motivación muy importante poder darle al hincha americano la alegría de poder lograr un bicampeonato. Profe, ¿usted cómo describe al rival, a Independiente Santa Fe? No, es un buen equipo, un equipo que tiene una manera definida de jugar, un equipo que le gusta proponer. Creo que tenemos bastantes similitudes en cuanto a la idea de juego. Y bueno, y seguramente lo que han venido haciendo durante el año no creo que lo vayan a cambiar en estos últimos partidos. Profe, ¿qué tanto pesan los veteranos? ¿Importan tanto los veteranos en esta nómina del América con personajes de gran trayectoria como Adrián Ramos, por ejemplo? No, bueno, Adrián es un referente para nosotros. Lo fue desde el primer día por decisión nuestra, pero también porque sabíamos lo que nos podía aportar. Y indudablemente ha sido muy importante, no solamente dentro del campo, sino fuera también, ¿no? En el desarrollo de los juveniles tenemos un equipo con una mezcla, ¿no? de jugadores de experiencia con juventud. Y bueno, los líderes positivos como él obviamente hacen y ayudan mucho en esta causa. Así que nosotros, tanto él como en este caso Luis Paz, que son los jugadores más grandes, más referentes, indudablemente ayudan mucho en ese sentido. Y bueno, obviamente que para los más jóvenes son ejemplos a seguir. Si bien, profe, su función está estrictamente enfocada a lo deportivo, a lo técnico, a lo emocional en cuanto al grupo, pero hay situaciones externas que pueden influir en esta final. El caso del VAR, por ejemplo, el caso del COVID. ¿Usted cómo maneja ese par de situaciones, por ejemplo? Bueno, el caso del VAR es una herramienta que llegó para ayudar a la terna arbitral y bueno,
uno siempre espera que se pueda usar de buena forma, que esa herramienta sirva para ayudar y no para complicar. Y uno confía en que, sobre todo en estos dos partidos que son muy importantes, podamos estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Que los árbitros tengan una buena actuación y confiamos en que eso va a ser así. Con respecto a lo otro, bueno, nosotros como equipo sabemos, como les pasa a todos, que estamos permanentemente, entre comillas, en riesgo, que hay que cuidarse mucho. Afortunadamente hemos tenido ya muchos jugadores que han pasado por la situación de contagio, pero no han sido de forma masiva. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es seguir cuidándose mucho. Sabemos que esto es algo que está en la sociedad y que le puede tocar a cualquiera, entonces en ese sentido hay que tener la máxima precaución posible. Profesor Juan Cruz Real, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Red Más Noticias. Bueno, fue un gusto, un saludo y... Conectarte a Red Más donde quieras y cuando quieras es muy fácil. Ingresa a la app Mi Claro desde tu teléfono móvil, dirígete hasta el final y haz clic sobre el banner de Red Más Streaming. Ahora disfruta de nuestros contenidos sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. Y lo mejor de todo, sin consumir datos. Ya faltan 7 minutos para las 7 de la mañana en esta primera emisión de Red Más Noticias. Paola López, buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días, Jenner. Muy bien, muy contenta. Óigame, usted nos va a hablar de Tom Cruise. Estuve escuchando por allí algunos audios. Yo no quisiera ser víctima de un regaño de Tom Cruise. ¿Ah? Pues resulta que eso tiene que ver con un regaño que la verdad nos merecemos todos por estos días. Justa causa. Justa causa tiene que ver con esas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Y este audio fue filtrado por el diario británico The Sun, en donde se escucha al actor muy molesto en el set. Recordemos que él está grabando Misión Imposible, ahora se encuentran en Inglaterra. Y justamente él dice, estoy molesto, querido equipo. ¿Por qué? Porque no están guardando el distanciamiento social. Y es que además él dice así: somos un punto de referencia. En Hollywood están haciendo películas en este momento gracias a nosotros, y tiene toda la razón. Claro. Misión Imposible prácticamente no ha parado. Ellos en octubre tuvieron que parar en Italia por un rebrote del coronavirus, pero continuaron con las grabaciones. Como le digo, pues están en Inglaterra. Todas las noches estoy hablando con estudios, compañías de seguros y productores que nos toman como ejemplo para hacer sus películas. Estamos creando miles de trabajos, así que no quiero ver eso de ustedes no guarden el distanciamiento social. Nunca más. Nunca. ¿Ah? Sí. Y si no, despido. Total, entonces son un referente efectivamente para el tema de la reactivación del entretenimiento y la grabación de estas películas, pero también pues el regaño, como le digo, nos sirve a todos por estos días. Quien no tenga el tapabocas bien puesto merece su llamado de atención. Sí. Quien no guarde el distanciamiento social merece su llamado de atención. Y hablemos ahora de Whitney Houston, y esto por cuenta de esta película que ya se está preparando y justamente ya se conoce el nombre de quien sería la protagonista. 2022, para esa fecha tendremos esta película. Pues la actriz Naomi Ackie será Whitney Houston, esta biopic de la cantante que narrará la vida de esta superestrella. Y es que la directora fue la encargada de confirmar el fichaje de esta actriz, que además conocimos por participar en Star Wars: El ascenso de Skywalker el año pasado. La directora Stella Meggy dijo que pasaron la mayor parte de este año buscando muy exhaustivamente a una actriz que pudiera dar la talla, y es que Whitney Houston... Ahora, me imagino que esto, por supuesto, tendrá música. ¿Quién irá a hacer la voz? Pues mire, resulta que el productor musical Cliff Davis ha sido responsable de llevar a Hollywood esta vida de Houston, y justamente él va a ser el encargado de seguir paso a paso si será Naomi la encargada de interpretar todas estas canciones, que tendrá un gran reto. Además que solo con que interprete I Will Always Love You, pues ahí ya tiene todo. Pues ahí está entonces el nombre de la actriz que va a interpretar a Whitney Houston. Y bueno, vamos a hablar del tema del COVID-19, el tema de la propagación y el tema de las campañas originales para que todos tengamos claro el mensaje. Y esta vez tiene que ver con una aerolínea que justamente se ideó de una manera, digamos que divertida, fácil de entender, para que la gente comprenda por qué es necesario tener en cuenta el tema de las reglas de bioseguridad. Y ahí están listos, vamos viendo estas azafatas divinas con sus tapabocas y a bailar. Se dijo, tengan en cuenta que esto no tiene que ver solo con un baile, tiene que ver
ver con el uso del tapabocas, con el lavado constante de manos, con el distanciamiento social y esta particular manera de explicar por qué en los aviones tienen la posibilidad de mantenerlos seguros a todos aquellos que están viajando por estos días. Y hablemos ahora de música porque muchos artistas en el mundo, incluso colombianos, pues están regalándonos canciones de Navidad. Pero esta vez nos concentramos en Cristina Aguilera porque resulta que ella había sacado hace varios añitos un álbum especial de música, exactamente el 24 de octubre del año 2000. Pues resulta que ahora se reinventó y ahora reversionó esta canción que se llama Christmas Song de este álbum que conocimos, como le digo, en el año 2000, My Kind of Christmas. Imagínese usted esta voz de esta mujer, ¿cómo la ve? No, es que mire, lo que son Whitney Houston, ¿sí? Mariah Carey, que siempre saca, siempre suena en Navidad y tiene tremenda por voz. cuenta de la voz, platica también. Por supuesto. Y súmele a eso la voz de Cristina Aguilera, mejor dicho, ahí tiene usted. Pues escuchemos un poquito a Cristina Aguilera y nosotros más adelante nos encontramos. 7 de la mañana, 1 minuto, regresamos y hablamos a esta hora de cómo el país no se detiene. Con la inauguración de 5 centros de atención y ventas y una inversión de 5.000 millones de pesos, Claro Colombia fortalece su presencia a nivel nacional y contribuye así con la reactivación económica del país. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro Colombia realiza una millonaria inversión para fortalecer su presencia y generar empleo como aporte a la reactivación económica, con nuevos centros de atención y ventas. Pensando en todos los colombianos, Claro acaba de invertir más de 5.000 millones de pesos para fortalecer su red de distribución, más puntos de ventas en todo el país. Y con eso vamos a ayudar a la reactivación económica de Colombia y generar mucho más empleos. Claro cuenta con 113 centros de atención y ventas y más de 1.700 puntos en toda Colombia. Y el objetivo es brindar un mejor servicio a sus clientes y fortalecer su presencia en más lugares. Y esta semana estamos inaugurando 5 nuevos puntos de venta. Estamos inaugurando en Cali, Bogotá, Ibagué, Sogamoso y Duitama. Pues tenemos zonas de tecnología, tenemos zonas de Internet de las cosas, tenemos zonas de celulares. La compañía se consolida con su amplia red de servicio al cliente y presencia en todos los municipios del país, donde se pueden realizar diferentes transacciones, compra y venta de tecnología y realizar giros. Tenemos más de 1.000 puntos de venta de nuestros aliados, los agentes comerciales. Estamos en las islas de los centros comerciales y también en los supermercados de cadenas. Se trata de espacios modernos con amplia gama de teléfonos móviles y promociones especiales, zonas para gamers y zonas de venta de tecnología donde más de 90 expertos prestan asesoría para responder a las necesidades del cliente. Así que en la historia, en los 20 años que Claro está en Colombia, construimos esos 1.700 puntos para estar mucho más cercano a nuestros consumidores y brindar una mejor experiencia y servicios a todos los clientes. Claro también realizó más inversiones para mantener a los colombianos conectados y fortaleció sus canales virtuales y de atención con sus clientes por medio del asterisco 611 o numeral 400, integrando la atención por voz con canales digitales como WhatsApp. Muy bien, es 7 de la mañana, 4 minutos. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, lanzó en Barranquilla el programa La Misión TIC. Es un componente social que va a permitir la formación de 50.000 personas en programación y otros temas digitales. Esta es la segunda convocatoria que realiza el Gobierno Nacional y con la que se busca formar a 50.000 jóvenes y adultos interesados en capacitarse en lenguaje de programación, lo que les permitirá aumentar sus oportunidades laborales, teniendo en cuenta que cada día son más las empresas que requieren talento humano capacitado en esta área en el país. Hoy en este país requerimos muchísimos programadores, tanto para el sector privado como en el sector público, para transformarlo, porque sabemos que tanto las empresas privadas como las empresas públicas requieren digitalizarse. Y para eso este ministerio ha abierto 50.000 nuevos cupos para que los ciudadanos y jóvenes de este país se puedan inscribir completamente gratuito. A partir de hoy, el gobierno también invertirá 2 billones de pesos para la implementación de Internet gratuito en 15.000 colegios oficiales del país. En el Atlántico se beneficiarán 83 instituciones educativas de la zona rural del departamento. Eso es algo de verdad histórico. Vamos a tener Internet al interior del colegio y también vamos a tener Internet afuera
para que nuestros ciudadanos también lo puedan utilizar. El primer colegio quedará habilitado con internet en marzo del 2021 y se espera que antes de finalizar el próximo año, 9.000 colegios ya cuenten con conectividad completa. El comentario de Mauricio. Se aclara un poquitico más el panorama para las vacunas para el año entrante en Colombia. Y digo que se aclara un poquito porque en las últimas horas se conoció que se le pidieron recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para poder negociar un paquete de vacunas, un lote de vacunas con AstraZeneca, un laboratorio que no estaba hasta el momento en las negociaciones. ¿Cuánta plata se le pidió al Ministerio de Hacienda? 281 mil millones de pesos. ¿Eso para cuántas vacunas alcanza? Pues depende obviamente del precio de cada vacuna. Dicen que AstraZeneca está vendiendo vacunas entre 4 y 5 dólares por dosis. Es una de las vacunas más baratas del mercado. Y eso querría decir que esos 280 mil millones de pesos podrían alcanzar más o menos para 20 millones de vacunas. Si tenemos presente que lo que había sobre la mesa hasta hace apenas 36 horas en el caso de las negociaciones de Colombia eran unas negociaciones con Pfizer de 10 millones de vacunas por una parte y otras negociaciones en el mecanismo COVAX, que es ese mecanismo multilateral que seguramente si llegan al país el año entrante llegarían en el segundo semestre del año entrante, para 20 millones de vacunas estaríamos completando 50 millones de dosis con estas 20 millones adicionales de AstraZeneca, los 10 de Pfizer y los 10 del mecanismo COVAX. Eso alcanzaría más o menos para 25 millones de personas. Y esa es una muy buena noticia porque hasta hace apenas unas horas lo que teníamos era asegurado o por lo menos negociado o por lo menos financiado la posibilidad de adquirir vacunas para 15 millones de personas. Y 15 millones de personas son grosso modo las que abarcan 3 grupos poblacionales: trabajadores de la salud, personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades. Es decir, que el que no estuviera en esos 3 grupos quedaba prácticamente esperando hasta el año 2022. Y ayer dijimos en este noticiero que era urgente ampliar esa cobertura. Pues bien, si funcionan esas negociaciones que he mencionado, las de Pfizer y el mecanismo COVAX, pero además este paquete nuevo permite negociar con AstraZeneca para entregar vacunas el año entrante, tendríamos otros 10 millones de personas adicionales y ojalá terminando el año entrante con un total de 25 millones de personas vacunadas. Todavía lejos de la cifra que se necesita para tener inmunidad del rebaño, que es ese punto en que ya se controla la pandemia porque ya no hay tanta gente más para infectar. Eso sucedería si se termina aplicando, si se termina vacunando más o menos el 60-70% de la población, pero tener 25 millones de colombianos el año entrante vacunados sería un inmenso logro. Ojalá que estas negociaciones prosperen porque la plata ya está asignada. Ojalá así sea. 7 de la mañana, 8 minutos en esta primera emisión de Red Más Noticias. Mucho se ha hablado de este tema de las vacunas. Recordemos que se ha hablado del mecanismo COVAX, luego el tema de Pfizer y ahora esta disponibilidad presupuestal de más de 281 mil millones de pesos con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Tenemos que comenzar a hacer balances de lo que ha sido un año sin duda difícil para todo el mundo, no solamente Colombia, sino el mundo entero. Pero en Colombia, personas que tuvieron que afrontar esta crisis del COVID-19 y que además, siempre lo hemos reiterado acá, estuvieron en la primera línea de batalla, todo el personal médico, todo el personal de la salud. Queremos saludar a esta hora aquí en nuestro estudio de Red Más Noticias a la doctora Marta Lucía Ospina. Ella es la directora general del Instituto Nacional de Salud. Doctora, qué placer tenerla. Bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Bueno, yo creo que la primera pregunta, cerrando ya un año tan difícil, es usted, ¿cómo se siente luego de tener que afrontar esta crisis de la pandemia a nivel nacional, tener que tomar decisiones, tener esa responsabilidad de estar al frente, por supuesto, con el gobierno nacional, con el ministro de Salud, de una pandemia tan difícil que nos ha golpeado tan fuerte a los colombianos? Bueno, pues en este momento tenemos que recordar que la epidemia no ha terminado. Eso es el primer mensaje, porque de alguna manera, como está terminando el año, se cree que también está terminando la epidemia. No es así. Estamos en un momento sumamente delicado, en un momento en que tenemos suficiente población susceptible aún y
si no asumimos cada uno de los colombianos las medidas individuales de una manera seria y recordando que es sumatorio cada colombiano uno por uno, si no hacemos eso, la curva, como se está viendo, podría volver a subir, podríamos volver a tener un nuevo pico porque tenemos suficientes personas en quien tenerlo. Entonces, ¿cómo me siento en este momento? Preocupada en este momento. Tenemos que seguir en la tarea, tenemos una pequeña ventana de oportunidad. Doctora Ospina, muy buenos días. Qué gusto tenerla con nosotros allí en nuestro set de Red Más Noticias. Mire, estaba oyendo con mucha atención lo que usted decía acerca de cómo se siente y usted es clara en decir, esta pandemia no está terminando y ese es un buen mensaje porque uno dice, se acaba el año y uno cree que con el fin del año se va la pandemia y no es así. Pero en términos generales podríamos decir que esta batalla contra el virus la estamos ganando en Colombia y en el mundo o el virus todavía nos está ganando ese pulso. No podemos decir que estamos ganando la batalla ni tampoco en el mundo. Quiero insistir en que todavía queda mucha población susceptible, todavía hay mucho en quien tener la enfermedad y depende de la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión, por supuesto, depende del contacto entre las personas. Si se toman las medidas para lentificar la velocidad de transmisión, podemos tomar ese camino de tener una meseta, como la que hemos venido teniendo, una meseta que se prolongue en el tiempo y que vaya terminando por allá en junio, pero con una lentitud que permita una buena atención en los servicios de salud. Sí. Si no es así, entonces tendremos una subida vertiginosa y eso trae, por supuesto, algo que no queremos, que es la mortalidad de más personas. Usted nos dice, doctora Ospina, me siento preocupada con lo que está pasando. Los casos de contagio, pues lastimosamente van en aumento. Las cifras de fallecimientos no bajan, a pesar de que se hacen miles de pruebas diarias. Bueno, miles de pruebas que nos dan más casos, por supuesto. ¿No hacen falta medidas más restrictivas? Las medidas colectivas son consecuencia del no éxito de las medidas individuales. Y eso en el mundo está claro. Nadie quiere un confinamiento masivo. La economía sufre mucho con un confinamiento masivo, los empleos, la gente lo sabe. Es más, mucha gente está dispuesta a no tolerar un nuevo confinamiento. Entonces hay que pensar que no es algo que se planee, algo que se desee. Ningún país del mundo, los que en este momento han tomado esas medidas, y lo hemos leído, ¿cierto?, en Europa, lo han hecho por el fracaso de las medidas individuales. De hecho, yo he hablado con varios de los institutos nacionales, porque yo pertenezco al board de institutos mundiales de salud pública, y han hecho sus intentos con la población. Sin embargo, el efecto de lo que la población ha logrado hacer, lo que se ha logrado hacer con la población, no ha sido tan bueno. Entonces, esa medida, si llegásemos a esa, no es algo que se esté planeando o deseando, por supuesto que no. Pero no se descarta. Es una herramienta. Entonces, uno nunca puede descartar las herramientas. Existen como una alternativa. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Por eso es tan importante que comprendamos eso. Es un asunto importante. Hacer la reunión clandestina, hacer la fiesta que nadie me ve, no beneficia a nadie. Eso aumenta la transmisión. Preocupante, Paula. Doctora Ospina, el número de positivos que tuvimos ayer, casi 12.000 casos nuevos de contagio, pues es una cifra alarmante y hemos venido como en una senda de aumento de cifras importantes en los últimos 2 o 3 días. Por lo que nos han enseñado el comportamiento del virus, esos 12.000 casos de ayer, casi 12.000 casos de ayer, pues corresponden a los primeros días de diciembre porque ya han transcurrido 15 días. Esto significa que si no nos portamos bien, si no hacemos caso a las recomendaciones, tendríamos que prepararnos para un 31 de diciembre con casos disparados y para unos primeros días de enero aún peor, con las cifras mucho más desbordadas. Es posible, ese es un escenario muy posible. El aumento de los casos, el aumento del RT, de la velocidad de transmisión, el aumento de la positividad que estamos viendo, y son alertas que venimos hablando con cada uno de los alcaldes y gobernadores, nos tiene que dar un campanazo, nos tiene que decir, ojo, que todavía tenemos muchos susceptibles, y eso nos lo han mostrado los estudios de seroprevalencia, y tener suficiente población en cual tener un nuevo pico. Por lo tanto, hay que tomar las medidas ahora y hay que hablar con la población, hay que comunicarse con la población. La población, de hecho, agradezco mucho esta invitación para decirle a la gente, eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo ahora.
tenemos una pequeña ventana de oportunidad. No quiero ser alarmista, pero tenemos que ser adultos en esto y asumir, eso lo está haciendo todo el mundo. Sí, teníamos la cifra de ayer, casi 12.000 casos. Y lo más preocupante es que de pronto no tenemos conocimiento del subregistro. ¿Ustedes tienen un cálculo de ese subregistro? Claro. Eso no, digamos, la palabra no es subregistro, sino que la sensibilidad, los sistemas de vigilancia tienen un nivel de sensibilidad. Y la sensibilidad, que es la capacidad para detectar un número de casos dentro del universo total que existe, depende del evento. En este evento, COVID-19, la sensibilidad de Brasil, Argentina, Chile y Colombia está alrededor del 17 al 20%. Eso es lo que logramos ver de ese universo, porque estamos ante una enfermedad que tiene 80% de personas asintomáticas. Tenemos esos países que le nombré, las mayores sensibilidades del continente, muy parecidas a los mejores países también de Europa. Otros países, no voy a decir nombres, tienen sensibilidades de 3%, 5%, 4%, y por eso las cifras parecen menores, pero no es que no tengan los casos. Cuando los ajustamos por la letalidad, vemos realmente los casos que tienen. Pero entonces, para aclarar a las personas que nos ven, ese llamado subregistro que usted nos corrige, ¿podría tener entonces ese margen en Colombia del 20%? No, lo que vemos en general en América es más o menos el 20%, ve lo que vemos, el 20%, lo que no vemos es el 80%. Imagínese usted, es al revés, lo que no vemos es el 80% en Colombia. Paula. Jenner, es que ese tema de los asintomáticos es quizá uno de los retos más difíciles de manejar que tiene esta enfermedad, que además pues cada vez nos sorprende con unas características muy particulares. Pero doctora Ospina, esos 8 días de aislamiento voluntario a los que invitó la alcaldesa de Bogotá para aquellas personas que quieran reunirse con algunos familiares el 24 de diciembre, que deberían haber empezado ayer, esos 8 días de aislamiento, ¿realmente son efectivos y qué significa? O sea, no se puede ni siquiera salir a trabajar si uno quiere hacerlo bien. ¿Qué tan estricto debería ser? Si uno quisiera hacer una cuarentena preventiva, tendría que tener pruebas negativas y tener un verdadero aislamiento sumamente estricto, sin ningún contacto que abriera ese círculo cerrado de contactos, para asegurar que en los próximos días, de 8 a 14 días, no tiene un contagio. Es sumamente difícil, o sea, no es simplemente estoy en mi casa encerrado, pero tengo algún contacto con alguien que me visita, tengo un contacto porque salí un momentico a trabajar. Cualquiera de esos momenticos, pues vuelve a empezar de cero el conteo. Doctora Ospina, balance del Instituto Nacional de Salud durante este año de pandemia, y ahí hay muchos puntos sobre los que ustedes tuvieron que luchar. Uno de ellos, la realización de pruebas. Cuando empezábamos a dar los famosos balances del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las cifras en 24 horas, entonces decíamos, se realizaron tantas pruebas. Ayer teníamos la cifra de alrededor de 60.000 pruebas, 63, ¿sí? Iniciamos, no sé, tal vez en muy poquitas, miles 200 de pruebas. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues sí, digamos que la respuesta general tiene 7 grandes componentes, la respuesta a cualquier epidemia. Tiene como unos temas, una línea de trabajo. Hay una línea de trabajo muy importante, central, que es la vigilancia en salud pública. La vigilancia que se basa pues, en el sistema de vigilancia en Colombia siempre ha sido fuerte, y recordemos que en sarampión nosotros pudimos no perder el estatus sanitario de Colombia con sarampión, evitar que hubiese una epidemia de sarampión. Sin embargo, esta enfermedad, como lo hablábamos, tiene una característica muy particular, tiene 80% de asintomáticos, es una enfermedad muy difícil, tanto así que tuvo una exportación muy eficiente desde China y que generó la pandemia. Esa es su mayor prueba. Entonces, uno de los principales desarrollos que hubo que hacer fue fortalecer ese sistema de vigilancia, entendiendo que había una situación particular, y es que no había en muchas entidades territoriales personal contratado, porque había existido el cambio de alcaldes y gobernadores el 1 de enero. Claro, se van todos y llegan unos nuevos. Y no había gente. Entonces, ese esfuerzo del instituto ha sido hacer asistencia técnica territorial, acompañar los territorios con lo que hay y con los propios equipos de respuesta directa nacionales para acompañar el territorio a responder. En vigilancia también está todo lo de datos abiertos, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes publican diariamente, los datos que salen a las 4 de la tarde los saca el instituto. O sea, ese ejercicio de recolectar desde 10.000 IPS en Colombia, traerlo en 24 horas, consolidarlo, cruzarlo con los fallecidos y publicar a las 4 de la tarde, es el ejercicio de datos abiertos, es enorme, más grande que ha hecho Colombia.
Entonces les tocó hacer un proceso grande de contratación de personal para poder hacer eficiente esta labor. No contratamos tanta gente porque tampoco esas contrataciones son tan rápidas. Digamos que adaptamos a todos los epidemiólogos del instituto y reajustamos las tareas. Otra línea muy importante tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, Colombia pasa de hacer, primero de no tener la capacidad de hacer esa prueba, el protocolo Berlín, adquirirla en el 7 de febrero, y pasamos de hacer 200 pruebas al día a hacer 63.000 pruebas al día. Logramos una capacidad de más de 50.000 en 7 meses, que eso es algo sin precedentes. Récord. Sí, y tenemos 156 laboratorios en todo el territorio, excepto en 4 departamentos, que todavía no ha habido posibilidad de que tengan una capacidad técnica y todo eso lo lee directamente el INS. Otra línea muy importante tiene que ver con investigación. La investigación no la dejamos para después. Empezamos desde el día 1 en paralelo con la vigilancia a hacer investigaciones, así como hicimos lo del genoma, la validación de las pruebas que entraban al mercado, que había de todos los tipos y pudimos mostrar realmente cuál era el desempeño de esas pruebas, y el estudio de cero prevalencia, que ustedes saben es muy importante, que está en curso y solamente faltan los resultados de 3 ciudades por salir. Esas líneas son fundamentales, y hay una, también la hace el instituto, que es el modelado, que son los famosos modelos matemáticos que empezamos a hacer desde Wuhan, y hemos ido adaptando y ahora estamos en el modelo de qué sigue y cómo será el nuevo pico. Sí. Existen otras 2 líneas que no son del instituto, pero son muy importantes. Una es la línea clínica y tiene que ver con todo lo de servicios de salud, cómo se adecúan los servicios de salud, cómo se expanden las UCIs, cómo se prepara el personal de salud, los equipos de protección personal, los incentivos para el personal de salud, los medicamentos, los ensayos clínicos, y en ese mismo mundo hoy en día la vacuna. Es el mundo de los servicios de salud. Y una séptima línea no menos importante, que es las ayudas y todo lo de protección social, sí, para no perder el empleo, para los empresarios, para los auxilios, todo ese tipo de cosas. Esas 7 líneas son la respuesta a una epidemia. Muy bien, Paula, adelante. Doctora Espina, sobre esos estudios de cero prevalencia que usted ya nos mencionaba, que son los que permiten conocer qué porcentaje de la población se ha infectado ya con el virus, ¿en qué vamos? ¿Cómo van las cifras hasta ahora? Usted nos decía que faltan resultados de 3 ciudades, pero ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Y esto para qué nos va a servir una vez estén terminados? ¿Cuál es la lectura que nos va a dar? Los estudios de cero prevalencia son sumamente útiles. Nos muestran una foto y son muy exactos, digamos, en el momento en que se toma la foto, el momento en que cada ciudad, digamos, ha sido muestreada, nos muestra el grado de afectación, el porcentaje de personas en una ciudad que ya tuvieron la enfermedad. ¿Y para qué sirve eso? Sirve precisamente para ver qué tantos susceptibles quedan, qué tantas personas aún podrían generar un nuevo pico. Y recordemos que en esos susceptibles, y les pongo el caso de Medellín sale con una seroprevalencia de 30%, luego tiene todavía mucha población susceptible, y dentro de esa población que tiene susceptible tiene precisamente la población de mayor edad, población que ha estado, digamos, en un esfuerzo de estar confinada, de estar cuidada, y esos remanentes no son menores. No es que qué bueno que ya tenemos 30%, lo que nos queda es muy importante. Por eso, y quiero ser muy clara, la vacunación, que no, es un tema que es del ministerio y lo están manejando con mucho sigilo, digamos, sí, pero la vacunación obedece a unas lógicas técnicas muy fuertes. Por eso pensar en que se vacunan primero ciertos grupos para disminuir la mortalidad debe ser el primer objetivo. Sí. Y nos decía acá un especialista, no es que llegue la vacuna rápida, sino lo importante allí es el mismo proceso de cómo se haga la vacunación. Exactamente. Y tampoco es cierto que lo que importa es tener unos volúmenes enormes, porque el objetivo es la inmunidad comunitaria o de rebaño, porque es por vacuna. No necesariamente, y no muchos países han decidido eso, porque adicionalmente al proteger las poblaciones de mayor vulnerabilidad, disminuye la mortalidad, sí, que viene a expensas de esas poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es un tema que tiene muchas aristas. Esto no es un tema tan simple, ni tampoco pensar que cuando llega la vacuna entonces no hay más transmisión. No es cierto eso. La transmisión continúa. Sí. El modelo matemático del cual usted nos hablaba, que empezaron a trabajar desde hace algunos meses, ¿qué nos dice ese modelo a futuro? Pues el modelo matemático
recuerden que el modelo matemático no es que haga cábalas, no, el modelo matemático muestra que con los hechos que hoy suceden, de seguir sucediendo, esto es lo que viene. Así se interpreta, pues, de manera simple un modelo. Entonces, en este momento, con este aumento de la positividad, con este porcentaje de susceptibles que nos está mostrando el estudio de seroprevalencia, que como saben en promedio está alrededor de 30%, ciudades más altas como Leticia o Barranquilla con un 60%, y un RT que ha aumentado a 1,23, pues nos muestra que estamos en un franco ascenso, y ayer lo vieron en los casos, hacia un probable nuevo pico, que podría empezar a aplanarse si las medidas dan para que el RT baje en este momento. Pero lo que nos muestra es un ascenso en este momento hacia un nuevo pico. ¿Y que se mantendría hasta cuándo? El modelo muestra que el pico sería un pico ancho hasta más o menos hasta el mes de marzo, y empezaría a descender. Marzo. Por eso tenemos que podemos modificar la situación. Atención a lo que nos dice la doctora, es un pico que iría hasta marzo, Paula, imagínese usted. Jenner, esto está larguísimo, por eso hay que crear conciencia, hacer el llamado diario y volver a repetir el mismo mensaje, que a veces uno creyera que está hablando contra una pared y que la gente no está escuchando, pero hay que seguir, hay que insistir, hay que persistir, porque realmente en este momento dependemos del comportamiento individual que esta enfermedad tiene como característica, que es que lo que yo haga, pues se traduce a lo colectivo. Doctora Ospina, quería preguntarle por último acerca del movimiento antivacunas. ¿Qué tanto debería preocuparnos ese movimiento que está creciendo en el mundo? Uno en Colombia empieza a escuchar personas que dicen que no se quieren vacunar porque les da miedo, y resulta que para que esa inmunidad colectiva se dé, pues necesitamos que un porcentaje importante de la población quiera vacunarse. Colombia no tiene, afortunadamente, unas grandes poblaciones antivacunas, sin embargo, es un riesgo para la colectividad. De hecho, dentro de las estimaciones de la población y todos los análisis que el Ministerio empezó a hacer desde el mes de agosto, cuando inicia todo el proceso de construcción del camino de la vacuna, nunca se restaron, y lo ha ratificado el Ministerio en todas las reuniones, nunca le resta el porcentaje de no deseo, porque hay una encuesta, una hecha por el DANE y otra hecha por el Instituto sobre la voluntad de vacunarse. Hay dos encuestas. El Ministerio no resta eso, porque también tiene la apuesta a precisamente lograr la motivación necesaria para que la vacunación se dé. O sea, parte de la gestión, que como bien usted lo decía, es el ejercicio de vacunación, pues parte de la gestión incluye el convencimiento de las personas para que sí lo hagan. Aunque uno tiene la voluntad de tener el consentimiento informado para negarse, parte de la gestión que tienen que hacer los equipos vacunadores es lograr que sí se vacunen. Esto es un reto adicional al reto geográfico y al reto logístico de la vacunación. Doctora Ospina, ¿usted es optimista en el futuro? Sí, soy optimista. Soy optimista. Yo creo que podemos modificar lo que vemos en el modelo. Sí. Ya lo hicimos. Sí. El primer modelo de Colombia era un modelo terrible, era un modelo tan terrible como de otros países que sí se les cumplió. Y nosotros logramos correr la curva hacia adelante y luego aplanarla y volverla ancha. Hemos logrado hacer cosas, pero necesitamos definitivamente la colaboración real de la población. Necesitamos de la colaboración de todos. Es la doctora Marta Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, haciendo un balance de lo que ha sido la pandemia durante este año y reiterando esos cuidados. No podemos bajar la guardia, mucho menos en estos momentos donde las cifras lastimosamente crecen. Doctora Ospina, gracias por estar acá en Red Más Noticias. Feliz Navidad, feliz año y gracias por todo lo que usted ha hecho durante este año. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegra mucho estar acá. Gracias. Muy bien, 7 de la mañana, 29 minutos, momento de una pausa. En minutos volvemos. 7 de la mañana, 33 minutos y volvemos a esta hora en nuestra primera emisión de noticias con el recorrido por las regiones. Hay a esta hora noticias sobre las restricciones para los días 24 y 31 de diciembre en la ciudad de Medellín. Había mucha expectativa por la decisión que se tomara al respecto. Santiago Campo, de nuevo buenos días. ¿Y qué se sabe? ¿Ya hay algún anuncio concreto? Paula Clemente, muy buenos días. Así es, esta medida ya tiene horario y fecha. A partir del 24 de diciembre, entre la medianoche y las 6 de la mañana, ninguna persona podrá estar en la calle en la capital de Antioquia.
Esta medida se va a replicar el 25 y 26, incluso el 31 y el 1 y 2 de enero. Es decir, que vamos a recibir el año nuevo en la capital de Antioquia encerrados. Esto se da porque el nivel de contagio está aumentando y más cuando hay reuniones familiares, se comparte la comida, incluso hasta el licor que ronda por muchas partes de la capital de Antioquia y por todo el país, que es lógico en estas épocas festivas. Así que estaremos muy pendientes de esta noticia que está en desarrollo, incluso de cuál va a ser las decisiones de los demás municipios del Valle de Aburrá que rodean a la capital de Antioquia. Noticia que tiene en expectativa a todos los antioqueños y al país. Cambiamos de tema sin dejar de lado el COVID-19. El oriente antioqueño está alarmante. Allí las 2 únicas unidades de cuidados intensivos que atienden a 9 municipios está al tope, al 100%. Por eso los mandatarios locales piden a la gobernación de Antioquia que sean ordenados en la reubicación de las personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos, tanto COVID como personas con otras patologías. Esta medida se toma en virtud de la resolución conjunta del Gobierno Nacional entre el Ministerio del Interior y de Salud, donde dice que la decisión depende de la ocupación de camas UCI. Entonces, en Río Negro, la ocupación de camas UCI hoy es del 98.1%, por lo que nos toca acatar la orden emitida por el Gobierno Nacional. Si el municipio de Río Negro baja en la ocupación de camas UCI, y el gobierno departamental a través del CRUE nos ayuda a hacer una mejor distribución en la remisión de contagiados, pues con toda seguridad podremos retornar a la normalidad, estar por debajo del 70% y entonces seguir los horarios habituales para bares y restaurantes con venta de licor de acuerdo al piloto autorizado por el Gobierno Nacional. Repito, las medidas que estarán en el toque de queda preventivo en la capital de Antioquia a partir del 24 de diciembre, entre la medianoche y las 6 de la mañana. Igualmente el 25, 26, 31 y 1 y 2 de enero del año 2021 en la capital de Antioquia. Con esta información me despido. Paulo, si tiene más detalles, informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Feliz día. Santiago, gracias. Se confirma entonces la medida toque de queda para esos días importantes de Navidad, incluye el 24, incluye el 31, allí en la ciudad de Medellín. Y nos vamos ahora para Cali porque las autoridades se reunieron con los hinchas del América y allí se establecieron compromisos de cara a tener un buen comportamiento, cumplir los protocolos de bioseguridad, ahora que viene ese primer partido de la final del fútbol colombiano. Sin embargo, sorprendió que después de la reunión, algunos hinchas del América estaban convocando por redes sociales a una quema de pólvora. Ángela Collazos, de nuevo con usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se reunieron y después salieron a decir esto? Hola, muy buenos días para usted y para los televidentes. Pues le cuento que efectivamente ayer se reunieron funcionarios de la Secretaría de Seguridad con varios líderes hinchas del Barón Rojo Sur, en el que se establecieron unos compromisos de comportamiento. Ellos se comprometieron a evitar aglomeraciones, a usar todas las medidas de bioseguridad y a no quemar pólvora, a encender únicamente unas velitas alrededor del estadio como símbolo de apoyo a su equipo. Escuchemos primero las palabras del secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, con las conclusiones después de esta reunión. Los barristas que asisten a este espacio, los hinchadas, nos han manifestado claramente su intención de promover una cultura del cuidado, de la protección, de la no aglomeración y que de alguna manera van a trabajar muy duro para evitar el uso de la pólvora. Esa es la parte formal, pero también está la otra cara, y es que a través de redes sociales se está haciendo una convocatoria para una quema masiva de pólvora, supuestamente apelando a la responsabilidad y a que únicamente lo hagan mayores de edad. Además, están incluso haciendo negocio con esto, pues ellos mismos están vendiendo estos artefactos. Escuchemos entonces la convocatoria que se está haciendo a través de redes sociales. A las 7 de la noche, apenas ruede el balón, al iniciar el segundo tiempo, todo mundo en el rincón que se encuentre un hincha escarlata a prender una torta de pirotecnia, mis hermanos. Vamos todos con mucha responsabilidad. De pronto, si no consiguen, las vamos a tener a buen precio para que no abusen de ustedes. Esto, por supuesto, tiene preocupada a la comunidad caleña, pues una quema masiva de pólvora sería prácticamente imposible de controlar por parte de las autoridades y, por supuesto, perturbaría la tranquilidad de muchos caleños y caleñas y, por supuesto, de los animalitos. Y me despido por ahora con este dato, y es que después de la propuesta que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina de que este partido pues se transmitiera a través de televisión pública, el presidente Iván Duque dijo que la propuesta es muy interesante y que la va a evaluar. Con esto yo me despido desde Cali, informó para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Sigan ustedes allá en Bogotá.
Muy bien, Ángela, muchas gracias. 7 de la mañana, 38 minutos. Va a evaluar esta propuesta entonces el presidente Iván Duque. Le hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, América Santa Fe, de interés nacional, para que sea transmitido por televisión abierta. Nos vamos ahora a la ciudad de Barranquilla. En el departamento del Atlántico siguen creciendo los casos de contagio por COVID-19. Hay preocupación, por eso hay un programa que se llama Novena en Casa, para evitar este aumento de contagios. Kimberly, nuevamente con usted, buenos días. Jenner, buenos días para usted y los televidentes, un gusto saludarlos nuevamente. Pues es una iniciativa de las autoridades que hace parte de la campaña Celebrar Bien es Querer Estar Bien, y la idea es precisamente que se eviten las aglomeraciones y las reuniones familiares para rezar la novena. La transmisión se empezó ayer desde el municipio de Soledad, todos los días a las 7 de la noche, y la idea es que las familias atlanticenses puedan rezar la novena en casa sin necesidad de salir a las calles. Todos los días se realizará la transmisión desde un municipio diferente del departamento del Atlántico a través de las redes sociales de la gobernación. Esta es la invitación que hace la gobernadora Elsa Noguera. Con la novena en casa queremos compartir las tradiciones decembrinas desde el seno de nuestros hogares para seguir promoviendo el autocuidado y el distanciamiento social para la prevención del virus que convive entre nosotros. Desde casa, a través de la televisión, radio y plataformas digitales. El llamado de las autoridades sigue siendo a no salir a las calles a celebrar, a quedarse en casa, en familia, y es que el 75% de los casos que se están presentando actualmente en el departamento del Atlántico corresponden a estas fiestas y celebraciones familiares. De hecho, ayer en todo el departamento se presentaron 676 contagios nuevos de COVID-19, cifras que no se veían desde hace meses aquí en el Atlántico. Jenner, con esta información nos despedimos. Muy buenos días. Muy bien, Kimberly, muchas gracias. Su información desde Barranquilla, en el departamento del Atlántico. 7 de la mañana, 40 minutos, noticias con la Contraloría General, que inició una indagación. ¿Recuerdan ustedes el caso de las raciones alimenticias entregadas a personas fallecidas? Pues la Contraloría empieza esta indagación, medida que se da luego de que Felipe Córdoba, el Contralor, declarara como hecho de impacto nacional la entrega de 28.000 raciones alimenticias por parte de contratistas del ICBF a 15.000 tutores y beneficiarios reportados como fallecidos por la registraduría. Una vez se lleve a cabo esta indagación, se podría empezar un proceso de responsabilidad fiscal. 7 de la mañana, 41 minutos, volvemos con noticias en la capital, que también ha tenido un aumento importante en el tema de contagios por COVID-19. Registrábamos muy temprano las aglomeraciones en el sector de San Victorino, aunque los comerciantes empiezan a tener en cuenta, claro está, los distintos protocolos de bioseguridad, pues se ven muchas personas en la calle. Fabián Forero, nuevamente con usted. Hola, Jenner y televidentes, pues nos vinimos aquí de la plazoleta de Lourdes en Chapinero, donde a esta hora el subsecretario de Salud, Manuel González, pues lidera una jornada, una campaña de donación de sangre. Subsecretario, muy buenos días. Cuéntenos un poco de esta jornada. Tengo entendido pues que ustedes están necesitando 2 tipos de sangre específicamente. Todos sirven, pero 2 específicamente. En este momento, para fin de año, estamos pues en una jornada entendiendo que tanto el COVID como el fin de año nos ha venido disminuyendo el número de donantes, que han disminuido 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y específicamente estamos buscando donantes de tipos O positivo y O negativo. Sin embargo, por supuesto, recibimos de todos los otros grupos. Y invitarles, tenemos 30 puntos móviles, 16 puntos fijos en la ciudad, que tienen todas las medidas de bioseguridad para que nos acerquemos con tranquilidad y hagamos este regalo de vida en fin de año que es tan importante para la ciudad. Subsecretario, permítame también preguntarle por el tema de los casos de coronavirus en Bogotá. Ayer la cifra llegó a 2.900. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuéntenos cómo están las UCI. Bueno, estamos teniendo un leve aumento, como ya lo mencionó la señora alcaldesa. En este momento, ayer cerramos las unidades de cuidados intensivos con una ocupación
de UCIs para COVID del 58.4% y COVID general y UCI general del 74%. Las recomendaciones es que extrememos medidas de bioseguridad, evitemos toda aglomeración, nos quedemos en casa y especialmente las novenas que sean virtuales, que no nos encontremos, no nos pongamos en riesgo, no pongamos en riesgo a nuestros familiares. Si nos vamos a encontrar por alguna razón, tenemos que aislarnos 8 días antes de la reunión. En todo caso, ninguna reunión puede ser de más de 10 personas. Siempre usar todas las medidas de protección en espacios abiertos, con ventanas abiertas, y siempre buscar que seamos del mismo núcleo familiar. Gracias, subsecretario. Pues el llamado de la administración distrital es que hay que seguir cuidándose, el COVID no se ha ido y que no hay que bajar la guardia. De información desde el sector de Chapinero, Fabián Forero, Red Más Noticias. Muy bien, Fabián, muchas gracias. 7 de la mañana, 44 minutos, y mucha atención con esta información que está dando a conocer la agencia Reuters. Dice que el plan de la OMS de vacunación a través del mecanismo COVAX podría llegar a fracasar. Este mecanismo, pues, tiene las vacunas para los países más pobres. Colombia está esperando las vacunas a través de este mecanismo. Lo que dice la agencia Reuters es que se han conocido documentos que han revisado, y los promotores del esquema de vacunación dicen que hay falta de fondos y que no se podría garantizar una vacunación rápida. Inclusive se dice que los últimos países que estarían en la fila podrían tener vacunación en el año 2024. Les repetimos, es información que se ha dado a conocer a través de documentos revisados por la agencia Reuters acerca de este plan de vacunación de la OMS a través del mecanismo COVAX. Seguimos con más deportes porque mucha atención. Se reveló hace pocos minutos que el ex técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, rompió el silencio y por primera vez dio declaraciones tras su salida de la Selección Colombia y dijo lo siguiente: tras una mala racha de resultados, la federación no ha tenido el coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión. Además, el técnico portugués, quien se encuentra en Lisboa, manifestó en esta entrevista a la agencia EFE de Noticias que los rumores de enfrentamientos entre jugadores de la Selección Colombia fueron mentiras y que siempre el trato fue bastante cordial. Y aquí nos encontramos de nuevo por cuenta de la música, del entretenimiento, y porque hace 250 años en Bonn, Alemania, nacía Ludwig van Beethoven, este revolucionario de la música que nos dejó con su genialidad tantas piezas que hoy seguimos recordando, y que además, pues por cuenta también del confinamiento, nos ha llevado a echar mano de esos conciertos virtuales para hablar de esas composiciones que además nos dejan dar cuenta de su imaginación, su poder, su pasión por la música. Además, con una condición auditiva Jenner tan particular que dicen los expertos que él realmente sí escuchaba la música, pero en su cabeza, y por eso se ven esas grandes composiciones. Además tenemos de fondo, si no estoy mal, la 9ª Sinfonía de Beethoven. Le quiero contar, Jenner, una anécdota. Cuando él la presentó en Viena, él estaba ahí listo en el concierto, pero dirigiendo a la orquesta. Entonces se dice que una solista tuvo que voltearlo porque él llevaba 12 años sin presentarse y no escuchaba el aplauso de la gente. Entonces se dice que lo voltearon y él ahí pudo entender su genialidad con ese aplauso. Pues anécdotas muchas que seguramente también compartimos a esta hora con nuestro invitado. Él es el gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el maestro Juan Antonio Cuellar, a quien saludamos y agradecemos su tiempo. Pues muy buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de Beethoven en este día que se dice o se celebra el nacimiento de Beethoven hoy hace 250 años, pero valga la pena decir que todavía hay una incertidumbre si nació en el 17 de diciembre o en el 16 o incluso un día antes, porque la única certeza que se tiene es el acta de bautizo, que es del día 17 de diciembre de ese año de 1770.
Y es que justamente esa es la fecha que han marcado, digamos, los expertos en Beethoven y su historia, y su genialidad, el 17 de diciembre como día de su bautizo. Pero más allá de esa fecha y más allá de esa precisión, pues hablemos de la genialidad de Beethoven y esa manera tan trascendental de hacer música, que no solo ha cautivado a los expertos justamente en música clásica, sino también ha trascendido incluso a la cultura pop. Correcto, yo creo que el legado de Beethoven es el legado más importante de cualquier compositor en la historia. Yo creo que su música no solo impactó a su generación, sino a generaciones por venir. Todo el siglo XIX estuvo marcado por su obra. El siglo XX hizo un resurgimiento de Beethoven en la interpretación, en la grabación de todas sus obras, en hacerlas asequibles a todo el público. Su impacto, por ejemplo, en la manera como se escribe para la orquesta y el uso de su música en muchas películas y en mucha música incidental ha hecho que pues, prácticamente toda la humanidad tiene algún tipo de conocimiento sobre algo de su historia y de su música. Con una lección además increíble de tenacidad, un hombre que a los 25 años empezó a quedarse sordo y que escribió lo mejor de su producción estando totalmente sordo, sin poder escuchar los sonidos, solamente en su imaginación. Maestro. Y generó un legado invaluable. Maestro, yo creo que ese punto con los buenos días que usted anota es muy importante, y es como, digamos, de la llamada música académica o de la llamada música clásica logra pasar a una cultura popular en donde todo el mundo conoce obras de Beethoven, o le hablan de, no sé, de la coral o de la Oda a la Alegría o del Himno a la Alegría y dicen, eso es de Beethoven. Todo el mundo lo tiene en el oído. ¿Cuál era ese secreto de Beethoven para llegar a tantas personas? Pues yo creo que era una maravillosa genialidad para trabajar con ideas simples y llevarlas a su máximo nivel de desarrollo. Todos nos acordamos, por ejemplo, de las primeras 4 notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pa, 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 pa. Y con esas 4 notas hace una catedral, hace una obra inconmensurable y genera un impacto indecible. Y con la Novena Sinfonía, además, también con una melodía sencilla y un poema muy profundo de su amigo Schindler, llega a los corazones de la humanidad en diferentes tipos de versiones, y creo que ese mensaje de fraternidad y de humanidad pues es lo que ha calado tan profundamente en la cultura, no solamente académica, sino sobre todo la cultura popular, que es la verdadera cultura. Pues maestro, muchas gracias por compartir esa percepción de Beethoven, recordándolo hoy después de 250 años, cuando estuviera cumpliendo 250 años. Maestro, además porque se cuentan muchas cosas, incluso de su muerte, que pudo haber sido por intoxicación, por el tema del vino, tomaba mucho vino, entonces estos vinos antes los guardaban en estos espacios donde había mucho plomo. Entonces se dice de las investigaciones que él por eso pudo haber muerto por intoxicación. Pues maestro, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias y feliz día de Beethoven. ¡Feliz día de Beethoven! ¡Feliz día de Beethoven! ¿Cuál se va a escuchar de Beethoven? ¿La Novena Sinfonía? Subámosle un poquito. Ahí está. Ay, justo se... Ese es el tradicional para papá. Ese es muy famoso, la Quinta de Beethoven. 250 años de nacimiento de Beethoven. Feliz día, como dicen los especialistas. A las 7 de la mañana, 59 minutos, nosotros nos vamos. Jueves, segundo día de novenas, a hacer cuidado en casa, a realizarla de forma virtual. A las 7 de la noche nos vemos con más información.